Hola amigos, ¿cómo están? Hoy la propuesta totalmente evidente, otra vez dedicado a Oliver, porque llega la época de nacimientos de bebé, obviamente eso es toda una revolución en la familia, con los amigos, todo el mundo pensando en bebés. Bueno, seguimos trabajando en esta ocasión con muchísimo amor para Oliver una vez más. Acá hemos hecho un conjunto, nos ha inspirado para seguir tejiendo para bebés y también he recibido muchísimos mensajes pidiendo más ropita de bebé, así que bueno, hoy planteamos esto que puede ser para varón como para la nena también. Lo pueden hacer con pantalón largo si quieren, lo pueden extender. Este es un pantaloncito corto, es un bombachudito hermoso con su saquito y obviamente ustedes van a ir manejando medidas. Si lo quieren hacer un poquito más grande, para bebés un poquito más grandes, este es de 0 a 3 meses para recién nacido. Espero que les guste, que lo disfruten porque se disfruta mucho tejer para bebés. ¿Y qué les parece si ya nos ponemos a tejer estos bomboncitos, estas bellezas? Bueno, acá tenemos a por favor, este bombonazo, miren, por favor, qué cosa bonita, qué lindo es tejer para bebés. Bueno, este saquito, como les comentaba, que es para Oliver, es un talle de 0 a 3 meses, pero puede ser un poco más también. Y acá tenemos el pantaloncito, miren. Parece grande, pero recuerden que vienen pañales y el bebé recién nacido siempre es flacuchín. Hay veces, porque me ha tocado tener un hijo que pesó 4,5 kilos al nacer y era una cosa toda gordota, pero hermoso. Pero bueno, los bebés por lo general son más flacuchitos, así que hasta que lleguen los 3, 4 meses, esto con pañales y todo, quedan fantásticos, son súper cómodos. Este tiene un cordoncito. Bueno, este es el conjuntito que vamos a hacer. Ahora yo voy a agarrar otro color. Este es un color blanquito con motitas de colores, preciosa la lana. Ustedes van a elegir, lo pueden hacer en hilo de algodón, lo pueden hacer con una lana más finita también. Obviamente que cuando es más finito el material, seguramente va a llevar más vueltas hasta lograr la medida que estamos necesitando. Bueno, les cuento el material que usé ¿ven? Lleva aproximadamente más o menos 150 gramos. Me sobró todo esto, que puede salir la camisetita que hicimos en el tutorial anterior. Si ustedes quieren pueden buscar en el canal, y si no se las vamos a dejar aquí en la pantallita, el link directo. Pueden hacer la camisetita que también les va a salir porque sobra bastante. Y esta es la lana ahora, la que voy a tejer, es en color celestito con motas de colores. Es una lana preciosa y no es finita, no es la que uso siempre o por ejemplo la que usé para las camisetitas. Es apenitas un poquito más gruesito. Serán 2 milímetros, no es mucha la diferencia, pero bueno, es un poquito más finita, un poquito más gruesita, pero súper livianita, suave, un amor. Bueno, esta tiene estas motitas, la voy a sacar esto, divinas y cada tanto unos tropezones en blanco con las mismas motas, así que queda divino esta también tejida. Recuerden, de 2 de estas madejas me quedó la mitad de una. Así que con 2 madejitas de 100 gramos va perfecto para este conjunto y seguro que les va a sobrar. ¿Qué otra cosita van a necesitar? Serían botoncitos. Si ustedes quieren le pueden poner solo 3 o le pueden poner más. Eso es a elección. A mí me gustó, le dejé 4. ¿Y qué más? Las agujitas. Esto lo voy a dejar por un lado aquí. Lo tejí con una aguja número 4 de aluminio. Pero también usé esta número 3 de aluminio para hacer los elásticos del pantaloncito. Porque me gustó hacerlo un poco más pequeño. Pero obviamente ustedes se van a adaptar al material que tienen y adaptar las agujas. Pueden usar una 3,5 y tejen todo, también puede ser. Acá tengo 4 botoncitos a elección. Vamos a necesitar quizás 2 marcadores o 2 alfileres de gancho, o clip de pelo, bueno. Cualquier cosita que puedan usar para marcar. Bueno, el centímetro, las tijeritas, todo lo que siempre usamos.
Vamos a empezar por el saquito. Este saquito tiene un escote cuadrado, miren qué bonito el canesú, que se usa mucho para bebé, es realmente muy bonito. También pueden usar brochecitos si no quieren botones. Vamos a hacer el escote cuadrado porque todo este canesú se teje todo juntito, es súper fácil. Si sos principiante, este también es un saco para arrancar a tejer ropita de bebé, que es fantástico. Bueno, ahí voy. Voy a empezar, voy a dejar mi lanita por ahí abajo, que tengo un tarrito, que a mí me gusta dejarlas ahí en un tarrito. Y vamos a empezar desde el cuello. Vamos a tejer así. 8 cadenas que van a ser para la parte, una de las mitades del delantero. Aquí, 8 cadenitas. Tengo las 8 cadenitas, ahora voy a tejer 10 cadenas, que va a ser la parte que me va a dividir el hombro para la manguita también. Entonces, aparte, acá llegué a las 8, voy a tejer ahora 10. Una vez que tengo las 10 de la manga o del hombrito, voy a tejer 16 cadenas que van a ser para la espalda. Tejo 16 más. Hice las 16 hasta aquí de la espalda, ahora vuelvo a tejer 10 cadenas para el otro bracito, para el otro hombro. Hice las 10 del hombro y tejo las últimas 8, que es la otra mitad de la delantera. Y terminé con las 8 de la otra mitad del delantero. En total tenemos 72 cadenitas. Para la medida esta de 0 a 3 meses y puede ser hasta un poquito más. Bueno, vamos a comenzar a tejer con varetas. Entonces, a partir de aquí voy a tejer 3 cadenitas, que va a ser la altura de mi primer vareta. Y comienzo a tejer varetas, ahí, hasta cubrir la parte de la delantera, pero en esta ocasión vamos a tejer 7 varetas. 1, 2, 3, 4. Ahí voy, 5. Y ahora les explico por qué 7 si yo dejé 8. Ahí. Recuerdan que dejé 8 cadenitas para la delantera. Entonces tengo acá las 7. En esta última, o sea en la número 8, voy a tejer mi primer aumento. Entonces en esta tejo 2 varetas. Y aquí viene cada uno de los aumentos y voy a hacer una cadenita al aire porque es donde empieza a repartirse todo el tejido. Hice las 2 varetas, voy a hacer una cadenita al aire y en el próximo, que pertenecen a los 10 puntos del hombro, en este voy a tejer otra vez 2 varetas. Y 2. ¿Ven? Acá le hicimos el aumento. Este pedacito que tenemos aquí es lo que pertenece a la delantera. Ahora vamos a tejer el hombro. En el hombro yo hice 10 cadenas. Entonces, en la primera tejí el aumento. Ahora voy a tejer 8 varetas. Bueno, miren. Acá estamos en los 10 del hombro. Acá hice el aumento, 8 varetas y otra vez vuelvo a hacer el aumento. Entonces, con este último aumento yo ya completé las 10 cadenas de base que había separado para el hombrito. Voy a separar con una cadena al aire y en la próxima cadena de base otra vez tejo ese aumento, o sea, tejo 2 varetitas. Y ahí vamos, miren, ven como solito se va girando. Aquí en este aumento tengo que tejer las 16 cadenas porque pertenecen a la espalda. Entonces, yo acá tejí un aumento y cuando llegue a la número 16 tengo que tejer el otro aumento.
Entonces yo entre medio tengo que tejer 14 varetas. Con este serían 15 y el próximo aumento los 16 puntos que había separado. Así que simplemente me quedo tejiendo esas 14 varetas que van en el centro. Ahora me tocaría tejer en esta próxima el aumento y ya completé lo que sería la parte de la espalda. Otra vez tejo una cadenita al aire y una vez más aquí el aumento, que esto pertenece al otro hombro, o sea que tengo que repetir el mismo movimiento que hice en este costadito. ¿Ven? Ahí tejo el aumento, 8 varetas y luego el aumento y completo los 10 que separé en el hombro, así que me quedo tejiendo. Listo, ahora tejo una cadenita, el aumento que pertenece a la otra mitad de la delantera y termino este cuellito con las 7 varetas restantes que me faltarían, así que me quedo tejiendo. Bueno, miren, acá lo vamos a armar sobre la mesa para que puedan ver las divisiones. Miren qué bonito. Este es el cuellito. Tenemos aquí los 8 de cada lado, los 10 de cada lado y los 16 para la espalda. Luego esto se dobla y nosotros vamos a empezar a tejer en ida y vuelta y cada uno va a elegir el punto que más les guste. Yo les voy a hacer, les voy a compartir este que hice aquí. Hice otra hilera más que ahora lo vamos a ver con varetas y luego lo combiné con un caladito. 2 de varetas, un caladito. Es como para que quede un punto bonito y luego abajo les voy a mostrar el punto que decidí también continuar. Pero la verdad que es súper fácil. Este cuellito, este escote, lo pueden abrochar tanto por delante como por la espalda. Si ustedes quieren que adelante quede liso y lo abotonan por detrás, por la espaldita, lo pueden hacer también. Entonces, aquí, desde aquí partimos. Ahora voy a darlo vuelta porque les dije que vamos a tejer en ida y vuelta. Acá ya lo tengo, lo giré, levanto 3 cadenas, que es mi primer vareta, y comienzo a tejer varetas hasta que llegue al aumento y ya les comento cómo va a ser porque es súper fácil. Bueno, miren, acá tejí todo en vareta y también tejí sobre este aumento. Siempre vamos a tejer sobre cada uno de los puntos. Esta es la cadenita que yo dejé de separación. Hay veces dejan 2 o 3 cadenas, pero como esto es un saquito tan pequeño, a mí me gusta que este huequito que queda en los aumentos no se note tanto, pero esa elección, ¿eh? Ustedes pueden hacer 2 cadenitas si quieren. Dentro de este arquito vuelvo a repetir estos 2 aumentos, con la diferencia que aquí lo hicimos en cada una de las cadenas. A partir de ahora siempre los vamos a hacer dentro de este arquito de una cadena que dejamos. Entonces, una vez que cubrí todo con varetas, continúo dentro del arco y hago el primer aumento que pertenece a la delantera, la cadena al aire y el segundo aumento también en el mismo lugar que pertenece a lo que sería el hombro o la manguita. Y continúo tejiendo. Miren qué fácil. Ahí. ¿Ven? Voy tejiendo las varetas como las voy encontrando. Y acá empieza a matizarse esta lana que me encanta. Es preciosa. Bueno. ¿Ven cómo les tienen que quedar las esquinitas? Esto que hicimos acá lo vamos a hacer en esta esquina. Recuerden que acá lo vamos a tejer vareta, vareta y dentro del huequito vamos a tejer los 2 aumentos que van a estar separados también por una cadena. Vengo todo por aquí con vareta, todo varetas hasta que me encuentro en la otra división. Otra vez vuelvo a hacer el aumento y así voy a ir haciendo con todas estas esquinitas hasta llegar a la vareta de orillo. Miren, no me digan que esto no es fácil. Súper para principiantes
y para que se animen a tejer ropita de bebé, que es lo más dulce que hay. Y también para decirles que la ropa de bebé es hiper cara. Entonces, la verdad que da mucho gusto tejer para ellos y también para regalar. Acá estoy haciendo el aumento, miren qué fácil. Y como salida laboral, como siempre digo, porque esto es hermoso y son prendas, siempre son prendas muy, muy amadas. Bueno, me voy a quedar tejiendo, a repetir todo esto hasta llegar al otro extremo. Miren qué bonito. Acá llegué al otro extremo y ahora, miren, si yo lo doblo, ¿ven? Ya se va formando el canesú. La verdad que precioso, muy, muy bonito. Yo voy a hacerle un punto calado, pero si ustedes lo desean y quieren hacer todo en vareta, pueden hacer todo el canesú solo con vareta. Eso es a gusto. Acá porque me gustó jugar con el caladito por la época en que nosotros ahora estamos dentro de poco entrando en la primavera y es un saquito que lo va a poder usar un buen tiempo, entonces está bueno que quede caladito. Pero si ustedes quieren hacerlo todo con vareta, lo pueden hacer, o si le quieren hacer algún otro punto de fantasía que les guste, lo pueden hacer también. Bueno, acá ya lo giré, hice la vareta de orillo, voy a hacer una cadenita al aire y voy a hacer otra vareta, pero voy a saltar una de base. Lo tejo ahí. Ahí. ¿Ven? Entonces empiezo a hacer el caladito. Una cadena al aire, otra vez salto uno de base, tejo en la próxima. Y así hasta llegar a la altura del aumento. Entonces le vamos formando este caladito que queda muy bonito. Ahí voy llegando a la esquina. Acá me queda, por ejemplo, me quedó una vareta. Entonces acá voy a saltar con una cadenita y entro directamente a la esquina. Y tejo el aumento que corresponde. El aumento lo tengo que tejer sí o sí, igual como lo venía haciendo. 2 varetas, una cadena, 2 varetas. Ahí. Este aumento hasta llegar al alto que yo necesito. Puede ser esta medida o la medida que sea. Siempre hay que mantenerlo porque es lo que nos permite que vaya creciendo el tejido y que se repartan las partes de las piezas de cada lado del saquito. Entonces, ¿qué nos queda caladito? Esta parte del frente. Ahora, otra vez, una cadenita al aire, voy a saltar esta vareta y comienzo a formar el punto calado. Bueno, así es hasta dar toda la vuelta. Recuerden que cuando llegan a la esquina del aumento, vuelven a repetir el aumento de la misma manera. No lo vamos a cambiar. Siempre va a quedar un poco más de varetas donde está justo el aumento, pero no importa, no pasa nada. Bueno, ahí y acá, en por ejemplo, la vareta me va a calzar justo aquí, en el de orillo, porque estoy saltando No importa, la hacemos. Y cuando llego a la esquina del aumento, repito nuevamente el aumento. Recuerden, 2 varetas, una cadena y 2 varetas. Y así me voy a quedar tejiendo hasta el final. Cadena, salto esta, cadena, salto el que viene y así. Entonces yo me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Miren qué bonito cómo va quedando. Bueno, ahora le voy a dar unas 2 hileras, pero solo con varetas. Entonces hacemos así, miren. Levanto la vareta y dentro de esta cadenita que dejé al aire tejo una vareta. O sea que recupero todos los puntos con varetas. Y dije 2 hileras porque voy a hacer esta hilera y la próxima igual, todo con vareta. Les vuelvo a recordar, si ustedes quieren cambiar y hacer otro punto, lo pueden hacer. Bueno, acá cubrí todo lo que es caladito. Cuando llego a estas, que están todas juntitas, obviamente sigo tejiendo varetas.
En el único lugar que cambia es cuando llego a las esquinas que tengo que hacer el aumento. Por ejemplo, aquí. Entonces acá vuelvo a repetir 2 varetas, una cadena y 2 varetas. Pero luego retomo a tejer todo con vareta, o sea que voy a ir tejiendo cada espacio que tengo en la hilera anterior. ¿Ven? Ahí, acá en el caladito, tejo una vareta y sobre la vareta otra vareta y así hasta cubrir toda la hilera. Recuerden que en las esquinas tenemos que seguir respetando ese aumento. Bueno, me voy a detener un poquito porque les quiero explicar. Acá vengo así, siempre en las esquinas voy a hacer los aumentos. Entonces yo voy a ir todo con vareta hasta aquí. Luego levanto y me regreso todo con vareta a la próxima hilera, ¿sí? Me voy a quedar tejiendo porque es muy fácil y no, tampoco los voy a aburrir. Tampoco vamos, ¿no?, a mostrar vareta por vareta, porque si no, imaginen que nos duraría este video 1000 años. Bueno, no, mentira, porque en realidad este saquito lo hacen en una tarde y luego se hacen el pantaloncito y muy entretenido, se hace muy rápido, la ropa de bebé es muy pequeñita, así que no nos lleva tanto tiempo, era una broma nada más. Si no me van a decir, no, Sandra, 1000 años yo no voy a estar tejiendo, sí, la verdad que lo van a hacer en un periquete porque se hace muy, muy rápido. Ven, acá llegué al huequito de la esquina, otra vez el aumento, ese lo tenemos que seguir tejiendo. Bueno, me quedo tejiendo esta hilera y la próxima con varetas. Y después les cuento cómo seguimos, que ya se está terminando este canesú. Miren qué bonito, ¿ven? Acá hice una segunda hilera todo con varetas, siempre respetando el aumento. Ahora me va a quedar una hilera más sola de caladito y la próxima es donde comenzamos a unir esta pieza. Entonces me quedo tejiendo solo una hilera más de caladitos para que quede bonito, que quede vistoso, y ya les muestro cómo empezamos a cerrar esta pieza. Miren qué bonito que queda. Bueno, ahora vamos a hacer una hilera con varetas, todo vareta, pero vamos a empezar a unir las piezas, ¿sí? Pero antes de eso, les quiero mostrar, porque sé que te van a preguntar, cuánto mide la piecita esta, según el material que ustedes lo vayan a tejer. Entonces, todavía falta una hilera para unir, pero hasta este punto, sin doblar la pieza para unir, les cuento cuánto mide. 24 centímetros de ancho. Y les voy a mostrar ahí que quede bien parejito cuánto mide 20 centímetros la parte más larga 24, aquí 20 centímetros sería el alto, digamos, 20 centímetros, porque sé que me lo van a preguntar. Y la parte interior del cuellito, esta parte más larga mide 9 centímetros y esta pequeñina, este costadito, mide, ahí los quiero poner bien, 5 centímetros y medio. Eso es como para que tengan en cuenta por si tejen con otro material. Entonces yo ya les di la medida, ustedes se pueden hacer un cartoncito y lo recortan con las medidas que les di. Si quieren les puedo dar acá, pero esto obviamente tiene que medir la mitad de lo de la espalda, 12 centímetros y 12 centímetros, porque aquí medimos 24. Bueno, ahora, una vez que le di las medidas estas para que tengan en cuenta que todo sirve, todo viene bien, este es el trabajo que vamos a hacer, pero vamos a unirlo con varetas. Entonces, vuelvo aquí a mi tejido, levanto la vareta de orillo y comienzo a cubrir todo con varetas. Ahí. Hasta aquí, hasta esta última vareta del aumento, ahí me detengo y les muestro cómo seguimos. Me quedo tejiendo. Ahí llegué, miren,
tejí todo vareta hasta el primer aumento. Ahora, esta es la parte donde vamos a doblar, porque este pedacito de aquí, esta va a ser la manguita. Entonces me voy a hacer llegar mi agujita, lo voy a doblar ahí, tomo una lazada y comienzo a tejer sobre este aumento, no el de abajo, porque este pertenece a la manga, en este que pertenece a la espalda. ¿Ven? Ahí están las dos varetas del aumento. Bueno, en este comienzo a tejer las varetas, ahí, bien pegaditas, y continúo. Tejo todo en varetas, vamos tejiendo en el calado y también en la vareta. Y al mismo tiempo vamos cerrando este cuerpito. Miren, lo voy a estirar un poquito y les muestro. Esto es lo que hicimos, ¿ven? Ahí está lo que sería la sisa, donde va a venir la manguita y las dos partes unidas, delantera y espalda. O puede ser delantera y espalda también. Yo les comenté que de los dos lados lo pueden usar, ¿sí? Bueno, me voy a quedar tejiendo hasta llegar a esta vareta y repito el mismo movimiento. Acá, en este lado, lo doblamos y comienzo a tejer desde el aumento. Recuerden, no el aumento que tengo aquí abajo porque pertenece a la manga. Comienzo a tejer desde este aumento hasta terminar. Todo en vareta. Es muy, muy simple. O sea que repito este movimiento que hice acá. Bueno, miren qué fácil. ¿Ven cómo queda? Apenas unido, pero luego esto se va a reforzar porque todavía falta un poco como para seguir tejiendo. Bueno, me quedo tejiendo y a unir la otra manguita. La unimos de la misma manera. Por favor, por favor, por favor. Mire lo que es esto. No, un amor. Un amor. Bueno, acá ya unimos las manguitas y estas van a quedar en suspenso para luego, porque ahora vamos a empezar a hacer la trama elegida. Yo les voy a mostrar el que elegí yo, que son unos pancitos divinos. Es un punto muy bonito. Pero ustedes pueden hacer abanicos, relieves, lo que se les ocurra a partir de aquí hacia abajo. Hasta si quieren lo pueden hasta ensanchar, pero si hacen abanico solito se abre. Por ejemplo, es un ejemplo. Pero ahora les muestro cómo vamos a hacer este punto tan bonito. Lo giramos y vamos a hacer así. La cadenita y en la primera vareta hacemos un punto bajo. Un puente de 3 cadenas y vamos a saltar 2 puntos de base. En el tercero tejo el punto bajo. Miren qué fácil. Salto 2, en el tercero punto bajo. El puente sí es de 3 cadenas, pero en la base solo voy a saltar 2 puntos. Ahí. Para que me permita un poco de amplitud en la parte baja del saquito. Esto lo vamos a ir repitiendo a lo largo de toda la hilera y lo vamos a hacer hasta abajo, hasta llegar el largo deseado del saquito, que ya les cuento. Yo hice 7 hileras de los pancitos que vamos a hacer ahora, en esta próxima hilera. Pero luego yo se los voy a pasar de todas maneras en centímetros, como para que tengan una idea por si tejen con otro tipo de material. ¿Ven? Salto 2. Y así hago arquitos, todo, voy saltando todo por aquí hasta llegar aquí en la orilla que va el punto bajo. Recuerden que acá va el punto bajo, estos dos sí o sí tienen que quedar libres para el arquito, para el último arquito. Así que me quedo tejiendo. Bueno, ahí está, terminamos con los arquitos y de esto se va a tratar todo el alto que vamos a hacer. Una hilera de arquitos, una hilera de pancitos que lo vamos a hacer ahora. Luego una hilera de arquitos y así hasta dar el alto necesario. Acá donde está el punto bajo siempre vamos a dejar el espacio para la vareta de orillo. Y dentro del arco vamos a tejer 3 varetas. No vamos a separar con ninguna cadena, simplemente tejemos este grupito, este pancito. Esta vareta es de orillo, pero estas 3 son las del pancito que corresponde.
Y así salto directamente al arco que sigue y vuelvo a tejer estas 3 varetas. Esto es todo. Miren qué simple es esta trama y queda realmente preciosa. Es un punto muy conocido, pero a mí me gusta recordar siempre para los que se inician, para los principiantes, que conozcan un punto bonito y súper fácil. Miren cómo voy saltando de arco en arco y lo voy llenando con este pancito de 3 varetas. Así hasta llegar al otro extremo, y recuerden que en el orillo va una vareta. ¿Me quedo tejiendo? Miren qué bonito que queda. ¿Ven este pancito? Bueno, ahora nos tocaría toda una hilera de arcos y luego volvemos todo con pancitos. Así hasta tener 7 hileras de estos pancitos, ¿sí? Entonces, les muestro cómo hacemos esta hilera de arcos. Es cadenita en el punto de orillo, tejo el punto bajo, 3 cadenas y voy a saltar entre pancito y pancito aquí en el medio y desde ahí tomo el arco, ¿ven? Con un punto bajo. Súper fácil. Si quieren hacer una remera calada con un hilo de algodón o un saquito para el verano, con este punto queda realmente precioso. Miren, ven, yo directamente voy al medio donde están los pancitos y paso mi aguja, tejo el punto bajo. Bueno, este movimiento lo vamos a hacer hasta tener las 7 hileritas y luego les cuento cuánto mide el largo, ¿sí? Para que vayamos teniendo todas las medidas. Me voy a quedar tejiendo estas 7 hileras porque esto es más que fácil. Bueno, miren qué bonito que queda esto. No corté la hebra todavía porque primero les voy a decir la medida del largo total. A ver. 24 centímetros. Y si les digo la medida de los pancitos estos, 13 centímetros, desde que empezamos a hacer los pancitos. Así ustedes tienen idea del largo total del saquito. Bueno, antes de cortar, por así no cortamos, voy a hacer toda la parte de aquí de la vista y luego vamos a pasar a las manguitas, que es súper fácil las manguitas. Entonces, acá vamos a hacer así, todo en punto bajo. Así no corto la hebra, evitamos de cortar siempre, si se puede, lo hacemos. Acá hice una cadenita y vamos a empezar a hacer puntitos bajos y que no queden ni muy ajustados ni flojitos. Sí, lo que van a tener en cuenta es contarlos, porque la misma cantidad que tenemos de este lado, luego los tenemos que tejer del otro lado. Pero así despacito voy a ir subiendo hasta el cuello y luego los cuento. Bueno, yo conté 34 puntos. Ustedes los van a ir acomodando de modo que no quede flojito, ¿eh? Ahí. Y vamos a seguir. Recuerden que de este lado tenemos que volver a tejer 34 puntitos, para que nos quede parejo, si no. Bueno, y acá vamos a hacer así, miren. Vamos a subir por el cuellito. Esta es la hebra de inicio. Acá voy a tejer, en este mismo punto voy a tejer uno más para que me dé un poquito de aumento y comience a girar. Y aquí, en esta parte recta donde están las varetas, vamos a tejer las varetas, el punto bajo sobre cada una de las varetas. Ahí. ¿Ven? Vamos a ir respetando el espacio. Ahí. De paso me fui llevando esta hebra del inicio de esta parte del tejido y la vamos escondiendo. Y ahí. Acá, donde hace la curvita del cuellito, yo voy a tejer este que sigue, pero el próximo no, lo salto, me voy al de arriba. Entonces ahí hice una pequeña disminución. Y en cada una de las esquinas, ya lo dejo, no lo llevo más. Acá voy tejiendo, miren, solito me va marcando porque era la base de cadena para cuando inició este cuellito, este canesú.
entonces las voy respetando. Pero cuando llego siempre en estas esquinitas, voy a saltar un punto para hacer una pequeña disminución. ¿Ven? Acá tengo los dos aumentos. Este de acá lo tejo, pero este no. Entonces salto al próximo. ¿Ven? Entonces queda como más redondito ahí y no va a quedar tipo vuelo, ¿no? Con aumento. Siempre cuando nos encontramos en esas esquinitas, en los cuellos, conviene hacer una pequeña disminución. El cuellito se va redondeando, va tomando una linda forma y queda más parejo. Bueno, así me voy a quedar tejiendo todo este cuellito, pero recuerden que cuando llegan a este ángulo, a esta curvita que tiene, acá estoy llegando, ahí, que tengo los dos aumentos, tejo uno y el otro no, salto. Ahí. Bueno, así me quedo tejiendo. Voy a hacer lo mismo en este, tejo todas estas varetas. Recuerden, aquí en la esquina se tejen dos puntos. Uno va a pertenecer al cuello y el otro va a pertenecer a la vista. Y acá tengo que tejer 34 puntos porque es lo que tejí en el otro lateral. Así que yo sigo tejiendo porque ya se los mostré cómo hacerlo. Bueno, acá llegué hasta el extremo. Ahora voy a regresar. Entonces regreso todo con punto bajo hasta aquí y ya les muestro cómo seguimos. Acá estoy llegando a la esquina, ahí. Y acá voy a tejer otro más para darle un aumento y poder girar. ¿Ven? Esto pertenece a la vista y acá ya estoy en el cuellito. Continuamos tejiendo punto por punto hasta luego llegar otra vez a ese ángulo del cuellito, que ahora ya es más curvo. Y yo voy a volver a repetir ese movimiento que hice antes. Acá lo voy a tejer. Pero este próximo no lo tejo, tejo el que viene. Y les muestro cómo va quedando, miren. Todavía falta una hilera más, pero quiero mostrarles cómo el cuellito, ¿ven? Al achicar acá, al tejer uno menos, esto se va formando suavemente una curva, si no queda como con muchos puntos y corremos el riesgo de que haga como un vuelito, que quede con mucho aumento. Entonces, al no tejer un solo punto, esto va tomando la formita en el cuello. Lo vamos a repetir en esta esquina, lo vamos a repetir aquí en este y también lo vamos a repetir en este otro frente. Entonces me voy a venir tejiendo todo. Acá recuerden que justo en la esquinita van dos puntos, que uno pertenece al cuello y el otro a la vista. Y volvemos. Y luego regresamos una vez más, que si quieren le hacen los ojalitos. Yo se lo hice en la última hilera, miren. Todavía falta, ¿no? Pero ven acá en la última. Si quieren ustedes se lo podrían haber hecho en esta anterior, en la segunda. Pero como es una pieza tan pequeña, miren, esto es apenas un ojalito para los botones. Y otra de las cosas, está bien que ya no se usa mucho de qué lado van a hacer el ojal para el varón o para la nena, ¿no? Recuerden que el ojal en la próxima lo vamos a hacer de este lado, que sería, si lo tenemos de frente, del lado izquierdo va el ojal y los botones del lado derecho. Si fuera nena es al revés, pero hoy ya no se usa más eso, se pueden poner los botones donde se les ocurra, donde a ustedes les guste. Así que no se hagan problema. Bueno, acá llegué a la curvita, este no lo voy a tejer, tejo el que viene. Y hice la pequeña disminución. Bueno, me quedo tejiendo hasta llegar al límite, aquí al bordecito, y otra vez regreso. Bueno, y ahora voy a hacer la última hilera. Entonces voy a regresar todo con punto bajo. Cuando llego acá, tejo dos puntitos. Acá voy a saltar uno, doy toda la vuelta. Cuando llego a este extremo, les comento cómo hacemos los ojalitos
y ya que se va terminando para luego seguir con la manga. Así que me quedo tejiendo y luego les muestro cómo hacemos los ojales. Miren, acá ya estoy en el borde, todavía tengo que terminar esta parte, pero miren, acá va a ir el botoncito. Entonces, ustedes van a elegir primero que tienen que ver el tamaño de su botoncito, y también a qué distancia lo van a querer. Yo le voy a agregar 4 botoncitos nada más. Y voy a hacer el ojal, y una vez que haga el ojalito, que es muy pequeñito, solo voy a hacer 6 puntos de diferencia entre uno y otro. Miren, acá llegué, hago una, 2 cadenitas o una cadenita, todo va a depender del tamaño de los botoncitos que ustedes le quieran agregar. Salto 2 puntos o un punto, ahí puedo saltar un punto, entonces me queda un ojal, ven, pequeñito, y tejo un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez 2 cadenitas, salto un punto porque mi botón es muy pequeño y nuevamente tejo 6 puntos bajos. Así ustedes van a hacer, acá yo decidí hacer 6, pero pueden hacer 5, pueden hacer 4. Ustedes van a ver en cuántos botoncitos le van a querer poner al saquito. Imaginen que esto es re chiquitito, muchos botones no va a llevar. Bueno, tengo 4, tejo 2 más y vuelvo a hacer el ojal. Así yo hice para 4 botoncitos. Bueno, me queda a terminar hasta llegar al borde y ya les indico cómo terminamos. Bueno, hice 1, 2, 3, 4. El resto lo seguí tejiendo hasta el borde. Acá voy a hacer un aumento. Voy a seguir tejiendo un puntito más. Y le voy a dar toda una hilera hasta llegar a este extremo. Y recién acá voy a cortar la hebra. Pero le quiero dar una hilera de punto bajo como terminación. Pueden elegir si quieren hacer onditas, si quieren hacer piquitos, si quieren hacer picot. Todo el punto que ustedes quieran como decorado lo pueden hacer. Acá van a ir respetando, miren, tenemos estas varetas. Bueno, vamos a ir tejiendo vareta por vareta. Le hacemos este borde con punto bajo. También si quisieran hacer un punto cangrejo. Bueno, ahí está el gusto de cada uno, las ganas que tengan de ayornar lo que sería este saquito. Miren qué belleza, cómo es tan pequeño. Yo con este puntito bajo me pareció que quedó fantástico, así que me doy toda la vuelta hasta llegar aquí nada más. Luego acá sí voy a cortar la hebra y luego a esconder, a coser los botones y comenzamos con la manguita, que es súper simple. Miren esta monada, qué belleza. Otra de las cosas que les quiero decir, si ustedes quisieran hacer con manguita corta una chaquetita o una manguita más cortita, solo le hacen un borde o una vuelta de varetas y un bordecito en punto bajo, y también pueden tener una chaquetita abierta. Una chaquetita de manga corta. Ahí está, listo. Entonces, ahora vamos a empezar con la manguita, que es súper fácil. Le voy a dar toda una vuelta de varetas. Entonces, voy a empezar aquí. Primero una vuelta de varetas y luego los pancitos. Así que los pancitos ya saben, súper fácil. Acá voy a tomar en esta vareta. Acá ya empiezan las varetas de lo que sería de la manga. Entonces estas las voy a tejer una por una ahí. Pero acá tengo esta varetita cruzada. Entonces voy a tejer 2. Voy a tomar una desde aquí, que va a ser la primera. Levanto 3 cadenitas. Tejo una más aquí en el medio, pero luego voy tejiendo las varetas que tengo en la base. Miren, se me enganchó ahí. Ahí. Solito me va indicando por dónde ir, por dónde tomar cada una de las varetas. ¿Ven? Cuando llego al caladito, recuerden, ahí va una vareta y luego tejemos sobre la vareta anterior. Así hasta dar toda la vuelta, y ya les muestro cómo comenzamos con los pancitos. Bueno, miren,
¿Qué vamos a hacer con esta manguita? Yo no la voy a unir, o sea, no la voy a cerrar y tejer en redondo. Yo voy a tejer ida y vuelta, porque la manga acá me va a quedar abierta y luego la voy a coser. A mí me parece que es una de las mejores formas para tejer mangas cuando no es algo específico, porque por lo general cuando tejemos en tubular, por lo general sucede lo que sucede muchas veces con las medias. Hay muchas formas de hacer truquitos para que el tejido me quede recto. Pero si yo empiezo a tejer en tubular, siempre la costura de la manga es como que se me está yendo en diagonal para un lado o para el otro. Entonces, para evitar eso, y como esto es algo tan pequeño, lo tejemos abierto. Luego simplemente es coser este pedacito porque es una nada, esta manguita es súper chiquitita. Pero este es un buen método para tejer mangas y que nos quede la costura que queda debajo del brazo recta. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a hacer este punto, el punto de los pancitos, igual, con la diferencia que miren esto, acá estoy girando, voy a hacer una cadenita y acá hago el punto bajo como hicimos igual que acá esta parte baja del saquito. La diferencia es que voy a hacer el puente de 3 cadenas y la diferencia va a ser que en vez de saltar 2 puntos de base como hicimos en la parte baja del saco, acá vamos a saltar 3 puntos de base y luego el punto bajo. ¿Por qué? Ahí les voy a explicar. Estiro un poquito. Quiero que vean cómo queda la manga acá, que ya le hicimos las varetas. Ven que queda como muy ancha y en lo particular a mí me gusta que no queden toda ancha hasta el puño. Entonces de esta forma nosotros vamos a hacer que la manguita quede más ajustadita. Es como si hiciéramos disminuciones, que también se pueden hacer. Si ustedes quieren, cuando hacen las varetas, hacen disminuciones, puede ser también. Pero esto es una buena forma y mantenemos el mismo punto. Miren, 1, 2, 3, recién ahí tejo el punto bajo. Esa es la única diferencia que va a haber con los pancitos que hicimos en la parte baja del saquito. Salto 3 y hago el punto bajo. Hasta llegar aquí. Salto 3 y hago el punto bajo en la vareta de orillo. Y luego recuerden, levantamos las 3 cadenitas y comenzamos a formar los pancitos. Y repetimos el mismo movimiento que hicimos acá. Esa era la única diferencia que vamos a tener. Y vamos a tejer 5 hileras de pancitos. Recuerdan que acá hicimos 7. Bueno, en la manguita hacemos 5 hileras de pancitos. Esto ya lo vieron, así que yo me voy a quedar tejiendo hasta lograr esas 5 hileras. Miren qué bonita que queda, ¿ven? Solo esto es lo que tendríamos que coser porque acá ya está unido. Y así nos vamos a asegurar de que esto quede bien recto, aunque es muy cortito. Pero bueno, ¿qué nos queda por hacer? Acá yo voy a dar 2 vueltas en punto bajo para hacerle el puñito. Pero la primera hilera simplemente acá voy a saltar este puntito, el primero, y empiezo a tejer en el segundo. Punto por punto, ahí hago esta hilerita, esta primera, los puntitos como están, no voy a hacer disminución. En la próxima hilera sí, hago disminución un poquito como para ir cerrando el puño un poquito más, porque si no queda como muy ancho. Cuando llego acá al borde, también voy a saltar un puntito. Puedo llegar hasta ahí nada más y luego regreso. Bueno, ven, acá ya llegué, cadenita, giro y ahora vamos a hacer así, miren. Este primer punto no lo tejo, salto al próximo. Tejo 1, 2, 3 puntos bajos. Este no lo tejo, salto al próximo. 1, 2, 3, este no lo tejo, salto al próximo. Es otra de las formas de hacer disminuciones. ¿Ven?
no lo tejo y así hasta terminar. Bueno, ahí está, terminé con las disminuciones. Si ustedes lo desean, le dan una vueltita más. Para mí, hasta ahí fue suficiente. No voy a cortar la hebra, voy a dejar una hebra un poquito larga para nacer desde aquí cosiendo la manguita. Entonces, acá voy a hacer este nudito para que no se nos escape. Ahí hago primero un nudito, luego voy a enhebrar y comienzo a coser hasta aquí. ¿Qué me queda por hacer? La otra manguita, que vamos a repetir todo este movimiento. ¿Qué les quería decir? Acá entraron 9 pancitos, por si ustedes quieren saber. Ahora me voy a quedar cosiendo y ya les comento el largo de la manguita para que también tengan una idea. 12 centímetros el largo desde las varetas que hicimos hasta el punto bajo de borde. Y nos queda coser. Me voy a quedar haciendo la otra manguita a coser como siempre. Ya han visto muchas veces cómo coso, que coso siempre del derecho y en forma de espiguita. Si ustedes quieren coser de esa forma, les digo que queda fantástico, queda una costura invisible. Me voy a quedar a terminar esto y hacer la otra manguita. Listo ya, con sus manguitas, terminado el saquito, vamos a hacer el calzón. Hacemos el pantaloncito del bebote. Este bombachudo tan lindo. Miren, acá yo voy a comenzar con mi aguja número 3. Recuerdan que les mostré que la parte del elástico la iba a hacer con una aguja un poquito más pequeña. Si ustedes no tienen, no se hagan problema, tejen con la misma aguja. Y voy a dejar una pequeña hebra para luego coser, unir lo que sería el elástico, o luego enhebran una aguja y lo cosen, es lo mismo. Miren, vamos a hacer así. El elástico ustedes pueden elegir el que más les guste, o sea, lo que va a ser la cintura del pantaloncito. Pueden elegir este que voy a hacer ahora, con punto bajo en relieve, o pueden elegir en varetas, como vamos a hacer las piernitas, que también lo van a, ahí se los voy a mostrar. Miren, lo tengo por acá. Este es el que vamos a hacer ahora, miren qué belleza. Y este es el otro que utilicé para la parte de las piernitas. Así que pueden elegir, pueden hacer este mismo aquí arriba y luego lo repiten abajo. O también, si se animan, pueden terminar con este mismo elástico, lo van haciendo y lo van uniendo al espacio de la piernita que vamos a dejar. Entonces, vamos a hacer así. Obviamente que para el que nunca tejió este tipo de elástico, los que recién comienzan, porque hay mucha gente que sabe hacer este elástico, pero otros tantos que no. Esta cintura yo la hice con 8 puntos. 7, 8 puntitos. Porque me gustó este ancho. Pueden hacer menos si quieren, pero a mí me gustó así, con este anchito, que está muy bien. Voy a hacer una cadenita de más y voy a regresar esos 8 puntos tejiendo punto bajo. Bueno, acá tejo el último punto bajo, miren. Y esto es lo que vamos a hacer, ida y vuelta, estos 8 puntitos. Hago una cadenita, giro y voy a elegir la hebra de atrás. Esta que está por detrás, ahí voy a tejer estos 8 puntos bajos, pero solo tomando la hebra de atrás. Ahí, ¿ven? Apenas se ve. Y esto recién comienza, es muy chiquitito, pero ahí es muy notable. ¿Ven? Aquí arriba hace como una especie de cadena al punto. Bueno, ahí elegimos esa hebra de atrás. Y les comento cuántas hileras hice. Recuerden que el último siempre tiende a esconderse, búsquenlo y aparte van a ir contando. ¿Ven? Hace este pequeño relieve y del otro lado queda como hundido. Ahora nuevamente cadenita, giro y otra vez. Así me voy a quedar tejiendo. Para este bombachudo yo tejí 82 hileras. Se teje muy rápido, son muy poquitos puntos y el efecto es precioso. Acá tengo 7 y aquí se tienen que fijar bien
sobre todo los principiantes, que este último punto siempre va a tender a esconderse. Está ahí atrás, bueno, ahí lo voy a buscar y lo tejo. Así me voy a quedar tejiendo estas 82 hileras para el pantaloncito. Yo me voy a quedar tejiendo un poquito más porque voy a hacer una pequeña muestra. No voy a hacer nuevamente los 82 porque yo ya avancé, lo tengo adelantado al trabajo que ahora se lo voy a mostrar. Pero bueno, este es el efecto y me quedo tejiendo un poquito más para hacer una muestra y les muestro cómo va quedando este elástico. Bueno, una vez que lo terminamos lo vamos a cerrar y lo vamos a coser. Entonces, este lo voy a dejar en suspenso para luego seguir tejiendo. Y acá yo tengo una aguja enhebrada porque yo les decía, ustedes dejen un poquito más largo la hebra de inicio y luego con esa misma hebra van a coser. Acá yo, como estaba haciendo una muestra pequeña, dejé, no me di cuenta, iba apurada, dejé una hebra cortita, pero la verdad que si dejan una hebra un poquito más larga, ya directamente luego la enhebran y cosen para unir la cintura. Yo obviamente estoy haciendo esta pequeña muestra, pero ustedes lo van a hacer con la cantidad de hileras que les comenté, son 82 en el pantaloncito, así que simplemente unen esta cintura. Bueno, me quedo cosiendo y ya les digo cómo seguimos. Una vez unida la cintura, vamos a levantar una cadenita y comenzamos a tejer toda una hilera de puntos bajos. ¿Ven? Ahí. Recuerden, un punto bajo va a ir acá en este borde y el otro va a ir en el borde que está como hundido. Ahí. Así van a dar toda la vuelta como para ir emprolijando lo que viene luego. Va a tener una buena base porque hemos tejido puntos bajos. Y después de estos puntos bajos, lo que vamos a hacer es esos pancitos. Acá di toda la vuelta, voy a cerrar con un puntito deslizado. Levanto una cadena y en el mismo espacio hago el primer punto bajo, las 3 cadenitas. Acá también vamos a saltar 2 puntos y en el tercero cierro el arco. Bueno, pero el pancito es el mismo que tejimos en la parte baja del saco y en las mangas. Acá, como esta cintura es bastante amplia, luego viene un cordón, entonces yo decidí hacer estos arcos, saltar 2 puntos y luego tejer el punto bajo. Bueno, me voy a quedar a terminar la vueltita. Ya di toda la vuelta, cierro con un punto deslizado en el punto bajo de inicio. ¿Y qué vamos a hacer acá? Acá no voy a levantar como hicimos en la manga, que yo levanté una vareta de orillo para poder coser. Acá, como esto lo estamos haciendo como un tubo, entonces directamente cuando cerramos la hilera voy a saltar dentro del arco con un puntito deslizado, miren, ahí. Y directamente tejo las 3 varetas que me corresponden a este arco. Ahí. En las manguitas dejábamos una vareta de orillo para luego poder coser y que los pancitos queden perfectos. Pero acá, como lo estamos haciendo en circular y es como un tubo, digamos, entonces directamente saltamos dentro del arco y así vamos a tener que hacer en todas las hileras para que no nos quede una vareta ahí suelta, porque no es necesario, no hace falta aquí. Ustedes ven que yo voy haciendo las 3 varetas, voy llenando con estos pancitos cada uno de los arcos. Estamos haciendo esta pequeña muestra demostrativa, pero ahora yo les voy a compartir, les voy a mostrar cómo está el pantaloncito ya avanzado. Porque como era tan simple este paso, yo lo quise hacer con una muestra bien pequeña
y que esto no nos lleve más tiempo innecesario. Entonces, estamos siempre imaginando, bueno, esto es para un pantaloncito de muñequito porque queda tan chiquitito. Acá, quería llegar a este punto. Miren, este sería el último pancito. Ahí. ¿Y cómo vamos a unir? Bueno, vamos a unir buscando esta primer vareta del pancito, del primer arco, digamos. Bueno, acá vamos a buscar la tercera cadenita y cierro con un puntito deslizado. ¿Ven? Entonces no me queda ninguna vareta en el medio. Acá mismo voy a contar 1, 2, 3. Así, como cerré con el puntito deslizado y tejo el punto bajo acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo voy a dar toda la vuelta. Me quedo a dar toda la vuelta porque les quiero mostrar cómo lo cerramos. Bueno, ven, acá inicié desde el punto deslizado cuando cerré y uní esta hilera. Acá voy a hacer el último arco. 1, 2, 3. Y ahora sí voy a hacer el punto bajo que corresponde a estos dos. Ahí. Así como hice el punto bajo y completé, ahora voy a saltar directamente dentro del arco y nuevamente inicio con un punto deslizado, levanto las 3 cadenas y lleno este arco con el pancito correspondiente. Eso es lo que les quería mostrar, más que nada para los principiantes o los que nunca han tejido este tipo de punto. ¿Ven? Entonces acá, como yo inicié con el punto deslizado directamente con el arco, me faltaba el punto bajo que correspondía a estos dos. Cuando doy toda la vuelta, recién ahí lo completo. Nuevamente salto dentro del arco y comienzan los pancitos. Bueno, ahora es cuestión de seguir tejiendo. Supuestamente esto va a ser el pantaloncito. Este es un mini. Acá tendríamos la cinturita y así vamos a ir tejiendo. Ahora les voy a mostrar el pantaloncito que yo estoy haciendo, que ya lo adelanté. Miren, ven, acá lo tenemos en el tamaño real, el tamaño que va. Y si quieren les muestro la medida en centímetros. La cinturita mide, bueno, se encoge un poco por el efecto del elastiquito, ¿no? Aproximadamente unos 22 centímetros. De alto, esta cintura tiene 4 centímetros y medio, el elástico que hicimos. Y el total, sin el elástico de las piernitas, mide 21 centímetros aproximadamente. Les cuento cuántas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hileras de pancitos. Todos estos detalles se los comento porque quizás ustedes utilicen otro tipo de hilo o de lana, entonces ya tienen las medidas en centímetros y cantidad de hileras, tiene que salir perfecto. Una vez que llegué al alto que yo quería para este pantaloncito, acá vamos a hacer toda una vuelta de punto bajo. Estoy sobre la última o la primera vareta, porque ya cerré la hilera aquí, y es simplemente tejer toda una hilera de punto bajo tomando cada una de estas varetas. Me quedo tejiendo. Bueno, miren, terminé, corté la hebra y ¿qué hice? Primero marqué la mitad. En mi caso me dieron 84 puntos. Entonces, ¿qué hice yo? Separé 8 puntos para coser la entrepierna. Ahí. Y el resto me va a quedar para hacer los elásticos. Entonces saqué 8 de este lado, 8 de este lado. Y es lo que voy a unir. Bueno, esta hebra hay que esconderla, hay que llevarla para adentro. Ustedes van a marcar, para eso son estos marcadores. Y van a comenzar a coser la entrepierna. Ahí. Y primero unen esta parte. Ahí le hacen esa costura, la que ustedes estén acostumbrados. Yo ya les mostré cómo fui cosiendo, que coso tipo como si fuese una espiguita o en zigzag.
a mí me gusta porque es una puntada que queda invisible. Bueno, me voy a quedar cosiendo hasta la marquita que dejé, que son 8 puntos de cada lado, y me quedan estas aberturas para las piernitas. Me quedo cosiendo. Una vez que separamos, ya cosimos aquí, vamos a empezar a tejer el punto elástico. El punto elástico lo voy a empezar a tejer directamente agarrándolo del punto bajo. O sea que acá, como lo voy a abrazar, va a pertenecer al que va para atrás, con las 3 cadenitas que inicio siempre. Tomo hebra y voy a abrazar el punto bajo por delante. Ya directamente empiezo el punto elástico. Ahí, lo tomo por detrás, lo tomo por delante. Por detrás, de paso, como les comentaba recién, para los principiantes, acá tienen 2 opciones de cómo hacer punto elástico, por si nunca lo han visto, y es un punto que queda muy bonito. En los puños, en los gorros, en la cintura, en el borde de algún bolsillo. Quedan muy lindos. Incluso si tienen un buzo de jogging y quieren darle un toque personal, tranquilamente le pueden hacer unos puños tejidos y quedan súper vistosos. Bueno, así hasta dar toda la vuelta y encontrarme nuevamente con estas cadenitas de inicio, y ya les muestro cómo continuaría la segunda hilera y las que vienen. Son realmente 3 hileras, así que muy poquito. Acá tejí el último. Este último tiene que quedar como relieve para adelante. Es lo que tenemos que tratar de que quede justo, y si no lo acomodamos. No se hagan problemas si nos tocarían 2 juntitos que son para atrás. Bueno, inventamos uno, acomodamos, y obviamente la misma cantidad que hay acá lo tenemos que hacer del otro lado. Pero es para que ustedes no se hagan problemas, porque el tejido es tan dúctil, lo podemos acomodar como nosotros queremos. Siempre digo lo mismo, no dejemos que nos domine, nosotros tenemos que dominar la técnica y acomodarlo, pero les puedo asegurar que siempre va a quedar bien. Obviamente no son detalles groseros, es apenas un punto. Acá me quedó justo el relieve hacia adelante, que es lo que estoy buscando, porque de inicio es el relieve hacia atrás. Entonces aquí voy a cerrar la hilera. Con un punto deslizado vuelvo a levantar las cadenitas y comienza la hilera, y vamos a hacer los puntos como los encontramos. Este está hacia adelante, este está hacia atrás, lo tejo hacia atrás, hacia adelante, lo tejo hacia adelante. Así es como se va a hacer este punto elástico y forma una trama muy bonita. Luego que termine esta hilera, le voy a tejer una más, pero como siempre les comento, ustedes van a elegir si lo quieren hacer más largo, si no quieren hacer 3 hileras, quieren hacer 2. Todo eso ustedes lo van a ir viendo, porque también va a depender qué tipo de material están tejiendo y si les gusta. Tienen que hacer algo que les guste realmente, cómo queda la terminación. Me voy a quedar tejiendo esta hilera, la próxima, y la otra piernita, ¿sí? Así se los muestro terminado, y solo falta el último detalle que ya se los voy a comentar. Miren por favor lo que es esto. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Un cordoncito. Este cordoncito yo ya lo tengo enhebrado y ahora lo voy a pasar aquí, por aquí, y ya se los muestro. Es súper fácil. Igual, de todas maneras, les quiero recordar que en nuestra sección de técnicas tenemos un tutorial con cordones que lo pueden hacer. Pueden pasar una cinta de bebé, pueden pasar algún cordón que les guste. Miren cómo lo voy a pasar. Uno de estas franjitas del elástico lo paso por encima y el otro por debajo. Uno y uno, así, miren, tan simple como esto. Y más o menos yo no lo pasé por arriba de todo ni por abajo, más o menos al medio, ¿ven? Miren qué bonito que queda. Así me voy a quedar pasando, luego lo termino de pasar, pero quiero mostrarles así muy rápidamente cómo hacer este cordoncito, que es un cordón, yo lo llamo cordón de punto bajo, porque la verdad que es súper fácil.
Sí tienen que dejar una hebra bien larga, bien larga, y la otra va a quedar en el ovillo para ir tejiendo. Pero bien larga como para hacer este cordón que mide 80 centímetros y aproximadamente 1,5 metros más o menos de lanita. Bueno, yo voy a hacer un poquito porque les voy a hacer un pedacito, pero ustedes calculen más o menos eso, y si no, bueno, lo prueban porque también va a depender el largo que ustedes quieran. Lo prueban y de última se teje, es muy muy fácil de hacer. Miren cómo vamos a hacer. La hebra que separaron bien larga la dejan a un costado y la de la madeja la tenemos aquí. Vamos a iniciar con una cadenita, ahí, y vamos a hacer así. La hebra de la madeja la voy a mantener atrás de mi dedito, y la que voy a mover es esta que está suelta, que yo separé una hebra bien larga. Bueno, entonces miren qué simple. Con la aguja voy a pasar por debajo, sostengo ahí, y con la hebra de atrás cierro el punto. Este es el primero, quizás les cueste un poquito porque no tenemos dónde agarrarlo. Ahí. Y va de nuevo, miren. La hebra que tengo por delante de mi dedo, sostengo ahí lo que tejí con la uñita ahí. La paso por debajo de la hebra, pero con la hebra de atrás cierro el punto. Es un punto bajo. Miren qué bonito que queda. Ahí voy teniendo un poquito más de espacio para agarrarlo. Entonces, la que está suelta, esta que separamos bien larga, tomo así por detrás con la aguja y con el de atrás lo cierro. Entonces, queda un cordoncito realmente muy bonito. Miren, no saben qué rápido se teje. Una vez que le agarran la mano, tomo por detrás, lo abrazo y con la hebra de atrás lo cierro. Así. Miren qué bonito. Este también es el punto que se hace con dos colores. Bueno, ustedes entren a la sección de técnicas, de todas maneras se los vamos a dejar aquí en la pantalla y lo van a encontrar, van a tener el link directo, pero miren qué fácil y qué rápido. Si a ustedes les llega a quedar corto, porque bueno, hay que más o menos tener una idea o más o menos una medida como para hacer el tamaño, el largo que nosotros estamos buscando. Bueno. Esto es, miren qué fácil. Y otro detalle más que les quiero comentar. Cuando inician un suéter, por ejemplo, o una remera, y no quieren iniciar con el punto de cadena y luego empezar a hacer varetas o el punto que uno quiere, puede hacer este cordón, ahí voy a estirar un poquito, hacen este cordón y es como que ya tienen una base de punto bajo hecho, ahí, y comienzan a tejer. Es un detalle más que les puedo compartir acá. Otro tips que la verdad que está buenísimo. Entonces, si ustedes quisieran iniciar un suéter, hacen el cordón del largo que están buscando y luego acá van tejiendo como si esto fuese una hilera de puntos bajos. Miren qué práctico. Y la verdad que queda con una muy buena elasticidad. No queda tenso. Vieron que en cierto momento la cadenita, cuando la hacemos para inicio, si no la hacemos con una aguja floja, siempre que tiende a quedar tenso. Esto queda perfecto y miren qué buena base para cualquier otro tejido. Entonces, con este cordón les di dos tips importantes, lindos, que vienen muy bien. Así se van a quedar tejiendo todo el largo que ustedes necesiten. Y acá lo tenemos. Queda simplemente ir pasándolo con una aguja o con un alfiler. Esta es una aguja lanera de esas que son gorditas. Y así. Pasan uno por arriba y otro por abajo. Simplemente esto me quedo pasar todo alrededor de la cinturita y ya se los muestro todo terminado. Bueno amigos, miren qué belleza este conjuntito hermoso para Oliver, dedicado especialmente para Oli. Moni, acá va para tu nietito, Jessie para tu hermoso bebé que viene en camino. Así que es un placer tejer para bebés, es algo muy dulce, muy hermoso. Se hace muy rápido, para quienes quieran trabajar con ropitas de bebé, la verdad que está muy bueno, muy bueno. Miren qué lindo conjuntito, con mucho, mucho amor. Les dejo un beso enorme, espero que les haya gustado, que pique con las camisetitas, les encantó acá, espero que este también les guste, que
que tejan para bebés, para regalar, para nuestros amores, para la familia. En mi caso, para mis amigas muy queridas, mi amiga del alma, Moni, y Martita, su mamá también. Bueno, besitos, besitos, Jessy, te deseo lo mejor. Acá va para Oliver. Besitos, chao.